actualidad, bueno, ahora venimos de cerrar una semana muy ajetreada con muchas actividades en el entorno del 12 de octubre, los llamados contrafestejos. Nada que festejar, nada que celebrar, sino es una jornada de reflexión y de comunicar la verdadera historia y todas las consecuencias que ha traído desde que llegaron con las carabelas hasta el momento actual, en, bueno, toda esta situación de este sistema que sigue siendo, ¿no? Pero fue colonial, luego industrial, el capitalismo, el neoliberalismo, bueno, viene desde esa época de las carabelas, y el sistema en el que estamos actual y la crisis tremenda que tenemos hoy en la sociedad uruguaya y en la sociedad mundial es consecuencia de todos esos manejos político-económicos que vienen desde que llegaron con las carabelas. Entonces, la situación actual, bueno, nosotros como CONACHA estamos inmersos en el movimiento popular, en defensa del agua, en defensa de los intereses populares, en contra de todas esos retrocesos que ha habido en cuanto a las reformas, a las reformas de las leyes y a los nuevos planes económicos que está llevando adelante este último gobierno. También estamos apoyando la recolección de firmas por el tope de la ley jubilatoria. También estamos apoyando esa causa y tenemos nuestras causas particulares, nuestras reivindicaciones que tienen que ver con nuestros derechos como pueblos originarios. En este año ha tocado revisión por parte de Naciones Unidas a, a la situación de derechos humanos de los países integrantes y que han firmado acuerdos y se han comprometido por el respeto de los derechos humanos en sus respectivos países y que lamentablemente no lo están cumpliendo, y ese es el caso de Uruguay, el caso acerca de la discriminación racial y todas las consecuencias que trae en, bueno, los sentimientos de las personas, y no solamente eso, sino la situación socioeconómica de las personas. Entonces, fue el CER, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, en agosto, donde estuvimos presentes defendiendo el informe alternativo de CONACHA. Ahora en estos momentos se está haciendo la revisión del acuerdo CEDAW, que es el Comité de Erradicación de la Discriminación hacia la Mujer, y hay una representante también de CONACHA defendiendo un informe alternativo por los derechos. Y bueno, y el año que viene toca EPU, el examen periódico universal, donde también, bueno, el CONACHA ha tenido un trabajo a nivel internacional y en defensa de nuestros derechos indígenas desde hace varios años, estando presente en varias oportunidades, y allí, eh, bueno, llevando adelante la voz indígena del Uruguay, por nuestro derecho, como cualquier otro pueblo originario, porque eso de la Suiza de América es un mito, que es un engaño de la historia, lamentablemente. Somos una sociedad eh, triétnica donde convivimos personas de diferentes orígenes y todos son respetables. Y bueno, en el caso del indígena hemos sido discriminados, invisibilizados y rezagados también en la situación socioeconómica, igual que la población afrodescendiente. Y el Uruguay está atrasado en cuanto a cumplir con los acuerdos que el mismo Estado uruguayo ha firmado, y que, bueno, Naciones Unidas hace revisión para, digamos, recomendar a los países para que respeten los derechos humanos de toda la población, ¿no? Mayorías o minorías, eh, eh, no importa su condición, su color, la condición étnica, racial o religiosa, los derechos humanos tienen que ser respetados, y por esa parte, CONACHA defiende nuestros derechos indígenas. O sea, la situación también en cuanto al convenio 169 han habido avances importantes. Existe una minuta del Poder Legislativo llevada adelante por el diputado Carballo y la bancada del Partido Frente Amplio. Eso ha sido apoyado por el consenso de las organizaciones indígenas a través de una coordinación, y en cuanto a eso también hemos sido recibidos en el Ministerio de Trabajo para dar información y para dialogar, para llegar a un entendimiento que se ratifique el convenio. Uruguay ya
es tiempo ya, y ya ha tenido varias recomendaciones de Naciones Unidas para que cumpla con esa ratificación y que sean reconocidos los derechos a expresar nuestra propia cultura, a la verdad histórica, al cuidado de las hierbas medicinales, al cuidado de los conocimientos ancestrales, también todos esos derechos que dentro del convenio 169 se trata de garantizar en todo, en todo el planeta, ¿no? Entonces Uruguay es uno de los dos países que no ha ratificado ese convenio y bueno, venimos trabajando fuertemente para que ese convenio sea ratificado. Desde el 2005 venimos con este planteo y más recientemente, por lo menos desde los últimos 10 años, venimos con la cuestión de que Uruguay ratifique el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El convenio 169 es el tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas más importante. Casi todos los países de Latinoamérica lo han ratificado. Los únicos dos países en Sudamérica que no lo tienen ratificado es Surinam y Uruguay. Justamente países que tienen una política bastante nefasta con los pueblos originarios y que son bastante reacios a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Y decirles que el convenio 169 es bastante amplio, tiene desde el reconocimiento a la identidad cultural, a la protección al patrimonio cultural, ¿no? Políticas de memoria, políticas culturales, educación intercultural, salud intercultural, pero uno de los temas que causa mucha reacción, ¿no? Que es bastante resistido en el país y que en realidad eso tiene que ver con problemas en general de todo el continente, ¿no? Porque también pasa en otros países, es el tema de los derechos territoriales, ¿no? Uruguay sigue siendo un país que evita abordar el tema de los derechos territoriales indígenas y sigue con la política de, bueno, justificar ese gran despojo que hubo en el siglo XIX, ¿no? Nadie quiere discutir sobre ese tema. Nosotros seguimos, ¿no? Con estos planteos. Concretamente, lo que hemos hecho en los últimos años, decirles es, por un lado, vinculado al tema de reconocimiento del genocidio, ¿no? Impulsamos a través de la ley de sitios de memoria, impulsamos el reconocimiento del sitio de memoria del Paso de Salsipués, ¿no? Ahí nos basamos en un pequeño artículo que tiene la Ley Nacional de Sitios de Memoria, que es que habilita marcar otros sitios y espacios por fuera del periodo 1968-1985. Recordemos, es una ley principalmente pensada para los sitios de memoria del último proceso de autoritarismo, del último terrorismo de Estado, pero que habilita pensar espacios de memoria, de resistencia y de represión por fuera de ese periodo. Justamente nosotros fuimos el primer proyecto en plantear un sitio fuera del periodo 68-85. Eso lo planteamos, lo empezamos a discutir en el 2019 y finalmente lo terminamos entregando en el 2021. Fue bastante resistido. Por ejemplo, hubo partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno y que reivindican la figura del general Rivera, que cuestionaron mucho a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y a la Institución Nacional de Derechos Humanos por apoyar la iniciativa del sitio de memoria de Salsipués, ¿no? Pero finalmente terminó saliendo a pesar de que el MEC y la ANEP votaron en contra, ¿no? El MEC y la ANEP, vinculados al poder político, no estaban de acuerdo, ¿no? Pero salió por mayoría porque la Universidad de la República se comprometió, la Institución de Derechos Humanos, eh, distintas organizaciones de derechos humanos, la red de sitios de memoria, ¿no? Que ahí nos ha dado un gran apoyo, ¿no? Entonces, finalmente, en el 2022 pudimos hacer la demarcación del sitio de memoria de Salsipuedes, que es el primer reconocimiento institucional, aunque sea simbólico, pero es el primer tipo de reconocimiento institucional de
los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios. Queremos que este sea la base para seguir avanzando en un reconocimiento y un pedido de perdón, como se ha hecho en otros países, como se ha hecho, por ejemplo, en Canadá o como se ha hecho en Argentina, con el genocidio de los pueblos indígenas en Canadá, que recientemente han estado descubriendo las fosas, o por ejemplo, el juicio que han hecho los indígenas chaqueños, los Pilagá, contra el Estado argentino. ¿No? Esos son precedentes que tenemos que tener en cuenta y que perfectamente se podrían amoldar a la realidad de Uruguay. Por otro lado, junto con otras organizaciones indígenas y también no solo de Charrúa, sino también de los hermanos guaraníes, volvimos a presentar un petitorio para la ratificación del convenio 169 de la OIT con este gobierno nacional. Y primero utilizamos una estrategia bastante compleja, que es una minuta parlamentaria a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que esto significa que el Parlamento presione al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo ratifique el tratado. Eso está un poco trancado en el Parlamento porque no se llega a los votos. Y recientemente, hace menos de un mes, tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social planteándole, ¿no?, este tema. El gobierno no está manifestando muchas intenciones de ratificar el tratado, pero nosotros seguimos en este esfuerzo de articular a todas las comunidades y clanes charrúas y guaraníes y para justamente el reconocimiento de los derechos indígenas. Y hemos tenido que apelar a denuncias internacionales, por ejemplo, en el CERD y la CEDAW. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Y bueno, invitarles a todos y a todos a que investiguen sus raíces indígenas, si son descendientes de indígenas, organícense y bueno, invitarles a que se solidaricen a toda la población del país y del continente a que se solidarice con la causa de los pueblos originarios. Maripir, muchas gracias. Bajo Adén Chalá, levantémonos, hermano. Como pueblos originarios, siempre el futuro proviene de una fuerte ancestralidad. Entonces, para nosotros es muy, muy importante nuestra autoeducación, nuestra autoformación. Estamos en un trabajo de vivencia y de rescate muy importante en cuanto a la lengua, en cuanto a costumbres y en cuanto también a vivir en territorio, a vivir en comunidad. Y bueno, eso siempre es lo que nosotros nos planteamos a futuro. Entre tanto, continuamos insertos en esta sociedad, entonces en este presente y en un futuro mediato estamos trabajando fuertemente en el seguimiento de esas recomendaciones a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas y de OEA acerca de nuestros derechos. En en ese sentido estamos participando y también solicitando encuentros para dialogar con los diferentes actores del Estado, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, el MIDES, aquellos actores políticos que están directamente relacionados con los derechos indígenas y con los derechos humanos en general. También tenemos un fuerte trabajo, digamos, en cuanto a la generación de eventos, a la generación de eventos y productos culturales. Entonces, nosotros, digamos, siempre decimos que más que una pandemia fue una plandemia. En realidad, desde las organizaciones indígenas, trabajamos muchísimo, organizamos y estuvimos encontrándonos y transmitiendo nuestra cultura, que es un trabajo permanente que venimos haciendo en ese sentido, que eso es muy importante para la generación de comunidad, para que también haya visibilidad de nuestro movimiento indígena, de nuestro ser indígena, es muy, muy importante. Entonces los invitamos a todos y todas a acercarse a cada evento. Como decía hace un rato, los eventos hubieron en cuanto al 12 de octubre.
también en la época de abril es un poco el mes indígena, hay muchas actividades en el entorno del 11 de abril, Día de la Nación Charrúa, y esa es una también de nuestras reivindicaciones, que esa ley que existe, ¿no? Porque por ley está reconocido el 11 de abril, Día de la Nación Charrúa, esa ley sea reglamentada y se haga efectiva, porque tiene 2 pequeños artículos. El primer artículo es el que declara la fecha como Día de la Nación Charrúa, y el segundo lo que dice es que el Estado se encargará de difundir, sensibilizar acerca de la temática indígena y el legado indígena en el Uruguay a través del Ministerio de Cultura y de Educación Pública, y eso no lo está cumpliendo, y también es a futuro, porque es muy importante que se enseñe a los niños la verdadera historia, y que la memoria nos ayude a caminar en una nueva sociedad más justa para todas y todos. Entonces, allí en el pasado ha estado siempre el pueblo charrúa, en el presente y también en el futuro. Maripir, un gran agradecimiento. Yasiwat Mar, muchas bendiciones. Tercer Encuentro de Medios Alternativos Uruguay 2023. RUMA, Red Uruguay Medios Alternativos, que nuclea radios, TV, gráficos y cine. Alternativo, comunitario, popular e independiente. Realizaremos charlas, informes de diferentes temas que son parte de nuestra agenda alternativa en Uruguay. Conoceremos los nuevos medios, comunicadoras, comunicadores, programas y los clásicos e históricos referentes de medios de comunicación de Uruguay. Inscribite en nuestro correo espacioruma@gmail.com y elmos la voz, escritura y visual alternativa en Uruguay.